No se imaginan ustedes, no se imaginan la alegría que me causó escucharlo a los chicos, que hayan aprendido el texto que vamos a utilizar hoy y que va a ser el primero que nosotros vamos a leer. Ellos ya lo saben de memoria. No digo que yo se los voy a enseñar de memoria, pero qué hermoso y qué alegría, porque entonces me acordaron un montón de cosas. Y realmente qué fresco que es en la voz de los chicos. Vamos a leer el texto porque nada mejor que la palabra de Dios hable a nuestros corazones. Porque es la palabra de Dios la que nos va a cambiar. Es la palabra de Dios la que provoca vida en nosotros. Es la palabra de Dios la que es viva y eficaz. No es mi palabra, no es lo que yo pueda decir, nada de eso, pero esa palabra de Dios que permanece es la que hace la obra aquí hoy y la que va a seguir haciendo la obra. Porque tal vez en algún momento del año me acuerde de algo del campamento o de un texto que se dijo en el campamento y esa palabra a mí me dé nueva vida, me cambie la vida en ese momento y, como dijera Julio, haga de mi día un día especial, ¿no? Porque la palabra de Dios sigue dando fruto desde el principio y hasta el fin, es eterna, ¿no? Es lo único que no cambia. Y vamos entonces a leer. ¿Dónde ponerme? Bajar un poquito. Bueno, entonces en Isaías 43:10 dice: nosotros, ustedes son mis testigos, afirma el Señor. Son mis siervos escogidos. ¿Para qué? Para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no hubo ningún otro Dios, ni habrá ninguno después de mí. Antes de mí no hubo ningún otro Dios, ni habrá ninguno después de mí. Pero el Señor se presenta en esta noche como se presentó a Moisés. ¿Quién soy yo? Dice el Señor, yo soy. Yo soy. No hubo nadie como yo, ni habrá ninguno como yo. Pero el Señor se presenta como ese yo soy. Y el yo soy, si fuera desde el punto de vista gramatical, me está hablando de un presente. Y el yo soy de Dios es un siempre presente, desde el principio y hasta el fin. Él es el alfa y el omega, dice la Biblia. Él es el principio y el fin, el eterno y el único Dios, Yahvé, el yo soy. Ese nombre que se escribía nada más que con las consonantes, ¿no es cierto? Porque era un nombre que no se podía decir. Era un nombre al que se le tenía una total reverencia, ¿no? Entonces se escribían las consonantes. Y a veces, ¿no? Nosotros, con cuánto... no quiero decir liviandad, porque no es la palabra liviandad, pero muchas veces, ¿cómo nombramos al Señor? ¿No es cierto? ¿Cómo lo nombramos al Señor tantas veces? Y no es que no tengamos reverencia, pero estamos tan acostumbrados a nombrarlo que ya es como que en nuestras bocas Él ha perdido el valor, pero Dios no ha perdido el valor, porque es yo soy, y no hay uno como yo, ni lo habrá absolutamente nunca más, ¿no es cierto? ¿Y qué dice de nosotros? Dice de nosotros ustedes, el capítulo 43 de Isaías,
el versículo 10. Ustedes son mis testigos, mis siervos escogidos. El versículo 1 dice que yo los formé, ustedes son mi creación, en Isaías 43. Son preciosos y mi especial tesoro. Todo esto dice Dios de nosotros. Pero en el versículo 8 dice, a veces ustedes son ciegos y sordos. Porque una cosa tienen que saber. El versículo 7 dice, yo los he creado para gloria mía. Yo no los creé a ustedes para que ustedes piensen en sí mismos. Yo no lo creé a ustedes para que sean el centro de la creación, para que sean el pupo del mundo, ¿no? Como muchas veces se dice. Yo los he creado para gloria mía y para que ustedes me den la gloria a mí. No se la den a ustedes mismos, ¿no? Y bueno, eso es lo que dice Dios de nosotros. Pero ¿qué es lo que Él espera de nosotros? De acuerdo al versículo que hemos leído. Dice que me conozcan a mí, que crean en mí y entiendan. Que me conozcan, que crean y entiendan, ¿no es cierto? Y entonces hoy lo que vamos a hacer es hablar de ese gran yo soy. Yo esta mañana puse por aquí, ¿no es cierto?, una serie de cartelitos que nos hablan de los nombres de Dios. Porque en la antigüedad era muy importante el nombre, porque el nombre determinaba la naturaleza de esa persona y la función también de esa persona, ¿no es cierto? Y en los nombres de Dios nos está hablando de la naturaleza de Dios y de la función que Dios tiene en ese nombre. Y si nosotros decimos que Dios es omnipotente, que es una de sus, todopoderoso, ¿no es cierto? O el Shaddai es uno de los nombres de Dios, que significa el Dios todo suficiente. No necesito nada más. Es como cuando la madre da de comer a su bebé. Para el bebé, su mamá y la comida de su mamá es todo suficiente para él. No necesita nada más. Y es lo que Dios es para nosotros, el Shaddai, el todo suficiente. No necesitamos ninguna otra cosa. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy, ¿no es cierto? Cada uno de los nombres de Dios nos ha acompañado cada día de nuestras vidas desde que lo hemos conocido, desde que lo hemos tenido en cuenta. ¿Para qué? Para que me tengan en cuenta, para que entiendan, ¿no es cierto?, quién soy yo. Y eso es lo que Dios quiere y es lo que vamos a tratar de aprender en esta noche. Una de las cosas que me impresiona es cuando Elías se para frente al pueblo, ¿no es cierto? En ese momento, era un momento muy difícil, Acabe estaba reinando y un desastre, totalmente alejados de Dios. Y Elías le dice que se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? En otra versión dice: ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si Baal, síganlo a él. Y dice, y el pueblo no dijo una sola palabra. Y en esta noche, nosotros estamos aquí para no claudicar más entre dos pensamientos, para no estar indecisos, sino para ver qué es lo que vamos a hacer. Pero tampoco para quedarnos callados como este pueblo se quedó callado, porque no sabía qué decidir. Bueno. Vamos a pasar esto, que son los nombres de Dios.
En los nombres de Dios dice que está expresada la naturaleza, el carácter y la función de su persona, ¿no es cierto? Después ustedes van a estar leyendo y van a ver qué es lo que significa cada nombre, así no nos paramos en esto. Pero sí, y no solamente en los nombres de Dios, sino en los atributos de Dios, porque en el atributo de Dios también nos está diciendo quién es Dios. Y por qué Él dice que no habrá ningún, no hubo ningún otro Dios, ni habrá ninguno después de mí. Y vamos a ver por qué lo dice Dios. Dios cuando dice no hubo un, cuando Él dice yo soy y no hubo un Dios como yo antes, ni habrá uno después, lo dice, por ejemplo, cuando Él creó el mundo. ¿Por qué? Porque cuando Él creó el mundo, ¿no es cierto?, nosotros de la nada hizo algo. De la absolutamente nada hizo algo y fue el mundo que preparó, y no lo preparó porque sí, sino que Dios lo preparó para nosotros. ¿Y qué es lo que Él hizo? Dice que Él hizo los cielos y la tierra, lo que le enseñamos a los chicos, ¿no es cierto? Hizo las montañas. Ustedes saben que yo busqué y dice que hay 1 millón de montañas de más de 1000 metros en nuestro planeta. O sea que hay algunas que miden más de 1000 metros, que no sé cuántas serán, y hay otras que miden menos de 1000 metros. Y yo digo, bueno, y se me ocurrió pensar, bueno, ¿cuánto puede pesar una montaña? ¿Ustedes alguna vez han pensado cómo se pesa una montaña? Bueno, es la superficie de la base por la altura, considerando que la montaña es como un cono. Y haciendo algunas aproximaciones, ¿no es cierto? Yo pensé que podíamos pesar el monte Sinai. El monte Sinai mide 2.850 metros. Y calculé el volumen del monte Sinai y después de calcular el volumen, pensé más o menos cuánto pesaba. Y les voy a contar lo que pesaba el monte. Si encuentro la hoja donde dice lo que pesaba el monte, se los cuento. Bueno, así me salió lo que yo hice. No sé si habré hecho bien. Pero dice que pesa 19 trillones, 650 billones, 217 millones, 195 mil 560 kilogramos. Si nosotros hacemos una aproximación como para entender un poquito más, decimos que pesa 20 por 10 a la 12 potencia, o sea, seguida de 12 ceros. ¿No es cierto? Eso es lo que pesa un monte. Imagínense ustedes lo que pesan 1 millón de montes, de más o menos, un poco más de 1000 metros, ¿no? Lo que pesan todos los montes de la Tierra. Ustedes saben que en el año 100, más o menos, entre el 100 y el 200, Ptolomeo decía que había 1022 estrellas fijas y que se podían ver. Y eso era lo único que había. En la actualidad, con las aproximaciones que hacen, con lo que se puede más o menos contar, calculo yo, y muchas otras cosas se hacen por aproximación, o sea, acá hay esto, acá hay una estrella, más o menos, por una serie de estudios, ¿no es cierto? Pero Google dice que en la Vía Láctea solamente hay 300.000 millones de estrellas. Imagínense ustedes en nuestra Vía Láctea, en nuestro sistema solar, en nuestra galaxia, lo que es en otras galaxias, en otros sistemas solares, y así porque la creación de Dios es infinita, ¿no es cierto? Lo que es. Pensé en la creación de Dios y cómo Dios muestra lo que Él es, ¿no es cierto? Todo su poder, no solamente en el hecho de hacerla, sino también en la sabiduría que Él utilizó para hacer todo esto. En el sistema de riego que tiene Dios. Ustedes saben que más de las 3/4 partes de la tierra es agua, pero es agua salada. Bueno, la mayoría es salada.
el agua salada no la podemos tomar, tampoco sirve para regar. Pero el Señor, ¿qué es lo que hace? A ver si las chicas adolescentes saben, ¿no? ¿Cómo se llama el proceso que hace que suba el vapor de agua, se formen las nubes y después las nubes? ¿Ah? El sistema de riego de Dios. ¿Ah, cómo? Evaporación, todo, la fotosíntesis. ¿Se acuerdan ustedes? Claro, el ciclo del agua. Entonces las nubes van para un lado, van para el otro, ¿no es cierto? Y riegan, dice, la creación de Dios. Y les quiero leer el texto, dice, todos los ríos van a dar a la mar, pero el mar jamás se sacia. A su punto de origen vuelven los ríos para allí volver a fluir. El Salmo 147, 8 y 9 dice, Él cubre de nubes el cielo y envía la lluvia sobre la tierra y hace crecer la hierba en los montes. Él alimenta a los ganados y a las crías de los cuervos cuando graznan. ¿Se dan cuenta de toda la sabiduría que utilizó Dios para hacer esta creación? Este lugar donde nosotros vivimos, esta tierra, que esta tierra es como el lugar que los padres les preparan a los bebés cuando están por nacer. Le buscan un lugar donde dormir, un dormitorio, y el mejor lugar le preparan. Y el Señor hizo eso con nosotros. Buscó el mejor lugar y allí nos puso, lo preparó todo. No lo hizo porque sí, no lo hizo así nomás, no. Todo perfectamente equilibrado. Les voy a leer algo, y no se rían cuando vean el color de esto, porque es viejita, pero dice algo que a mí me gustó y que se los quiero leer. Dice, consideremos la atmósfera de nuestro mundo, aquella capa de gases que rodea el planeta. ¡Cuán maravillosa es! Si no fuera por el aire, todo estaría en oscuridad, excepto donde los rayos del sol dieran contra algún objeto. No habría aurora ni crepúsculo. Además, nunca podríamos oír algo porque todos los sonidos son causados y transmitidos por las vibraciones del aire. Está hablando de la atmósfera, ¿no? Y si no fuera por esta capa de aire alrededor del mundo, el calor del mediodía sería demasiado intenso y la noche demasiado fría para que existiera vida en el mundo. Finalmente, si no hubiera atmósfera, miles de cometas y aerolitos caminando en el espacio caerían en el mundo con un impacto mortífero. La atmósfera sirve para amortiguar su velocidad y su caída. La mayoría de ellos se hacen cenizas cuando a la fricción con el aire, cuando pasan por la atmósfera. Así que ustedes alguna vez han pensado para qué sirve la atmósfera. Ahora saben para qué sirve, ¿no es cierto? Estaríamos en total oscuridad, solamente todo lo que lo lee. Y es ese Dios maravilloso, ese Dios sabio haciendo esta creación que nosotros la consideramos tan grande, tan magnífica. ¿No es cierto? Él hizo los ecosistemas. Y el Salmo 104, 24 dice, oh Señor, cuán numerosas son tus obras. Todas ellas las hiciste con sabiduría. Rebosa la tierra con todas las criaturas en los ecosistemas de Dios. Él los formó, Él los hizo. Todas las cosas en equilibrio. Porque Dios es un Dios sabio. Sabe todas las cosas. Es un Dios poderoso. Es un Dios que se ocupó, eterno. Es el Dios que se ocupa de nosotros. Es el Dios que se ocupó de crear esta tierra para que nosotros la habitásemos. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia de lo que es la creación de Dios frente a Dios. Ahora se los leo.
Les voy a leer algunos versículos de Isaías, capítulo 40. Si ustedes quieren, buscan el capítulo 40 de Isaías. La naturaleza dice quién es Dios y lo que Dios hace y cómo lo hace. Pero vamos a ver qué es la naturaleza, que es una creación tan grande, tan hermosa, con tantas cosas bellas. Y sin embargo, veamos. Isaías 40, versículo 12 dice, yo la leí porque me encantó la versión Reina Valera. Dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos, dice, juntó el polvo de la tierra y pesó los montes en balanza y con pesa los collados. O sea, Dios, que es tan grande, o sea, nosotros no podemos imaginar lo que pesa una montaña y no tenemos una balanza para pesarla, pero Dios dice que la pesó en sus balanzas, a todas. Esto nos está hablando de que la creación es grande, pero que hay un Dios más grande. Que no ha habido un Dios como este Dios y que no va a haber otro. Este Dios que hizo la creación. El versículo 15 dice, he aquí que las naciones les son como gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el versículo 16, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos los animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. 18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? ¿Hay un Dios semejante a nuestro Dios? ¿Podemos componer alguna imagen de Él? No. El Dios que hizo la naturaleza, una naturaleza que no es nada delante de lo que Él es. Y leemos, dice el Señor, yo soy, antes de mí no hubo ningún otro Dios, ni habrá ninguno después de mí que haga la creación que yo he hecho. Que haga las cosas que yo he hecho, que use la sabiduría que yo he utilizado. No hay otro Dios en la naturaleza como este Dios. Pero Dios no solamente es un Dios que ha actuado en la naturaleza, sino que Dios también, es el Dios que ha participado de la historia. Y no hay un Dios como este Dios que ha hecho historia, ¿no? Dice en Isaías 40, del 23 al 25, Él, hace nada a los gobiernos. Él convierte en nada a los grandes hombres y hace desaparecer a los jefes de la tierra. Son como plantas tiernas recién plantadas, que apenas han echado raíces en la tierra. Si Dios sopla sobre ellos, se marchitan, y el huracán se los lleva como paja. El Dios Santo pregunta, ¿con quién me van a comparar ustedes? ¿Quién puede ser igual a mí? Isaías 40, del 23 al 25. ¿Con quién me van a comparar? Si los que se creen grandes no son nada delante de mí. Dice Isaías 46, yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Del oriente llamo al ave de rapiña, de tierra distante al hombre que cumplirá mi propósito. Lo que he dicho haré que se cumpla, lo que he planeado lo realizaré.
Aquí nadie elige a nadie en la historia de la humanidad. Nadie hace nada en la historia de la humanidad. Es Dios moviendo los hilos de la historia desde el principio y hasta el final. Dice el Salmo 11:4, el Señor está en su santo templo. En los cielos tiene el Señor su trono y atentamente observa al ser humano. O sea, el Señor no solamente está como rey, como soberano. En sus manos están los hilos de todos los hombres, las historias de todos los hombres, y Él hace como quiere con todos los hombres. Dice Proverbios, el corazón del rey está en la mano de Dios y hacia donde quiere Él lo inclina. Dice en Salmos 33, el Señor hace fracasar por completo los proyectos de los pueblos paganos. El Señor mira desde el cielo y mira a todos los hombres. Desde el lugar donde vive observa a los que habitan la tierra. Él es quien formó los corazones y quien vigila todo lo que hacen. Él es. Nada de lo que pasa en la historia de la humanidad pasa porque sí. Dios es el que hizo a los hombres, Dios es el que hizo el corazón de los hombres, Dios sabe lo que siente cada uno, Dios se fija particularmente en cada uno y Dios es el que gobierna la humanidad. Gracias a Dios por eso. Por eso es que en Isaías dice, yo soy, antes de mí no hubo ningún otro, ni habrá después de mí ningún otro. No, yo soy el que hago la historia, no son los hombres. ¿Cómo será? Yo a veces pienso, ¿no? ¿Cómo será que Dios hace la historia que paró el mundo del 20 y el 21, 2020, 2021? Lo paró. No fue la pandemia que paró el mundo. Es lo que yo pienso. No, fue Dios. Las autoridades nos encerraron, pero Dios nos mandó para adentro. O digamos, las autoridades nos metieron dentro de la casa. Pero Dios nos metió dentro del corazón. Y yo creo que no ha habido un día, o como nunca en la historia de la humanidad, que la gente no haya pensado en Dios. Sí. Porque si yo pensé en Dios, por analogía o por comparación, todos somos iguales. Hemos pensado en Dios en algún momento, de alguna manera, o porque hemos tenido miedo, o porque hemos tenido problemas económicos, o porque el estar solo nos ha llevado, el aquietarnos, ¿no? Porque a veces uno cubre un montón de cosas con el movimiento, pero cuando dejamos de andar, empezamos a pensar, ¿qué somos nosotros? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Y seguramente que Dios es parte de todas esas preguntas que nos hacemos. Él nos llevó para que pensáramos en Él. Pero no solamente nos pasó a nosotros. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de José? A José lo vendieron. Y los hermanos se pensaron, uy, qué terrible lo que hicimos nosotros. Mandamos a nuestro hermano, capaz que lo mataron, no sabían absolutamente nada de él, pero Dios, que miraba desde arriba, movía los hilos como Él quería, porque Él sabía lo que iba a pasar en unos años. Y dice José, en Génesis 45, por favor no se aflijan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, pues Dios me mandó antes que a ustedes para salvar vidas.
pero Dios me envió antes que a ustedes para hacer que le queden descendientes sobre la tierra y para salvarles la vida de una manera extraordinaria. Así que fue Dios quien me mandó a este lugar y no ustedes. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de la historia, porque Dios es soberano sobre la historia, sobre el mundo, sobre todo lo creado, porque Él es Rey. Y nosotros somos sus súbditos. ¿No es cierto? Bueno. Y pensamos que Dios realmente es grande y ha manejado los hilos de la historia y hoy nos ha traído aquí. No estamos aquí porque sí. Él manejó cada situación, cada una de nuestras vidas para que viniéramos a este lugar y seguramente que en este lugar hay una palabra, hay alguien que me ayudó, hay alguien que estuvo a mi lado, pero no, fue Dios que te trajo, fue Dios que te ayudó, fue Dios que te habla. ¿Por qué? Porque no hay otro Dios como Él, ni lo habrá nunca más. Y Dios solamente actúa en la naturaleza y en la historia, sino que no hay otro Dios, ni lo habrá, que actúe en la vida del hombre como lo hace Dios. No hubo otro Dios ni lo habrá que actuó en mi vida como Él lo hizo, que actúe en la vida de cada uno de ustedes como Él lo hizo, ¿no? Y Él estuvo presente desde el principio de nuestras vidas. Vamos a pensar en particular. Desde el principio de nuestras vidas Él estuvo presente. Y dice el Salmo 139, tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de la mano. Tú criaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñados, aunque no existía uno solo de ellos. En el momento en que estaba siendo formado, ya todo estaba escrito. Mis ojos, cuando estaba siendo formado, vieron los ojos de Dios. O sea la forma que Dios te haya dado, sea la forma en como Dios te haya diseñado, ¿no es cierto? Sea lo que sea, Dios tenía un propósito cuando lo hizo. No fue porque sí. No fue porque sí. Seamos altos, seamos bajos, seamos anchos, seamos estrechos, seamos rubios, seamos como seamos. En la creación de Dios y en la forma que nos dio, había un propósito, no fue porque sí. No fue porque sí, fue así porque Él lo quiso y lo supo desde el principio. Tenemos un Dios que es realmente maravilloso y que con nosotros, los hombres, busca relacionarse. Lo hizo desde el principio. Adán y Eva no iban a buscarlo a Dios, sino que dice que Dios venía y conversaba con ellos como se conversan con los amigos, ¿no es cierto? Así era Dios con el hombre, hasta que el hombre pecó y se lastimó a esa relación, ¿no? Pero Dios siempre volvió a tratar de relacionarse con el hombre. Y la Biblia nos habla, ¿no es cierto?, de pactos, de hablar, de comunicarse con el hombre, Él siempre escuchando. A mí me encanta un versículo que hay en Éxodo 3, que dice que el pueblo clamaba y Dios allí en el cielo oyó el clamor de ese pueblo.
Dios siempre buscando relacionarse con el hombre. ¿Y cómo se relaciona Dios con el hombre? Se relaciona como lo es un hombre, ¿no es cierto? Si nosotros vimos la historia vamos a ver, dice que Elías era una persona sujeta a las mismas pasiones que nosotros. Y sin embargo Dios oyó la oración de Elías, dice en Santiago, sujeto a las mismas pasiones que nosotros, sujeto a las mismas emociones que nosotros, ¿no es cierto? Y si Dios fue Dios de Elías, en el momento en que él tenía que ofrecer el sacrificio, ¿se acuerdan ustedes? Y que dice, no había, bueno, vamos a ver esto primero, no había llovido, mandó a decir, estaba portando tan mal el pueblo de Dios, que Dios dice, no voy a dejar que llueva 3 años sobre la tierra, decile a Acab que no va a llover esa cantidad de tiempo. Acab era un rey, ya nos dijo Adrián ayer, terrible Acab. Entonces viene Elías y le cuenta y dice que Dios le dice, bueno, ahora vas a ir y te vas a esconder en un lugar donde corre un arroyo y los cuervos te van a venir y te van a traer carne. Y dice que por un tiempo, mientras duró el agua del arroyo, él no le faltó agua y los cuervos le traían de comer. Ahí tenemos al Dios Jireh, al Dios que nos da lo que necesitamos. Ahí tenemos al Shaddai, que dice, yo soy todo suficiente, no te preocupes, que yo me estoy ocupando. Al Dios eterno, que está atento a cada una de las necesidades de Elías. Cuando Elías fue a ofrecer el sacrificio, ¿no es cierto? Y dice que mojó el sacrificio varias veces y le echó agua, y después le dijo, Señor, manda fuego del cielo, que fue cuando dijo, no claudiquéis más entre dos pensamientos. Cuando pide que manden fuego del cielo, dice que Dios mandó fuego del cielo. Y aquí tenemos al Dios Todopoderoso, que acompañó la confianza de Elías. Cuando Elías tuvo miedo y se fue y se escondió en medio de la cueva, ¿no? Elías había conocido a Dios de muchas maneras. Dios se hacía conocer a través del fuego, a través de los grandes portentos, ¿no? Y dice que primero vino un viento fuerte y que después vino un terremoto y Dios no estaba en eso. Y Elías sabía que no estaba porque él lo había probado el poder de Dios en las cosas que Dios había hecho en su vida. Dios estaba, dice, cuando vino el silbo apacible y delicado, porque Dios también se comunica de esa manera, en el silencio, en la cueva, cuando estamos solos, cuando no tenemos salida, en el silbo apacible y delicado, y esto me hace pensar, ¿no? En estas cosas que pasó Elías, también las hemos pasado nosotros. Muchas veces hemos visto al Dios poderoso en nuestras vidas, y hemos visto a Jehová Jireh, el Jehová que provee, y hemos visto a Jehová Rama, que es el Jehová que sana, y hemos visto al Shaddai, que es Dios Todopoderoso. Hemos visto a Dios en cada momento de nuestra vida, de diferentes maneras, manifestándose a nuestras vidas. Y Dios viene, así como para ir terminando, este Dios que dice que antes de mí no hubo ningún otro Dios, ni habrá Dios igual a mí después de mí. No hay otro Dios como yo, dice el Señor. Este Dios quiere relacionarse de diferentes maneras. Primero con las personas que no lo tienen en su corazón. Quiere volver a relacionarse, quiere volver a conversar con esas personas. Para eso mandó a su Hijo. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda,
mas tenga vida eterna. O sea que el que no le conoce tiene la posibilidad de conocerlo en esta noche, de conocer este Dios donde no hay otro igual. Dice que los que creen en Él y los reciben son hechos hijos de Dios, en Juan 1:12. Y eso es lo que Dios quiere. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que confesar con mi boca y creer en mi corazón para ser salvo. Y el Señor me ofrece más todavía, que es su Espíritu Santo habitando en mí. Dice que me sella con el Espíritu Santo. Eso es para los que no le conocen. Pero también Dios tiene palabra para los que sí lo conocen. Y yo pensé una palabra muy hermosa para los jóvenes. A ver cuántos jóvenes hay acá. Todos pueden levantar la mano, que se sienten. Muy bien. Bueno, para los jóvenes. Dice que Dios, en 2 Timoteo 1:7, dice, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. De poder. Dinamita en ustedes, porque esa es la palabra que se utiliza como poder para los jóvenes. Dinamita, dinamita, bomba que explote, luz que alumbre, sal que sale. No lo puedo contener, no puedo contenerlo a Dios, porque Dios se explota dentro de mí. Ese Dios poderoso, no hay otro igual. Dios explotando en mí de tal manera que salga. Eso les ofrece Dios a ustedes. Para los adolescentes. ¿Cuántos adolescentes hay? A ver. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero también hay, porque Dios tiene para ustedes algo, Y dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Desde chicos, no importa que sean chicos. Yo recuerdo una vez que escuché un mensaje que decía, si Dios no encuentra hombres que hablen, hablan las mujeres. Y si no hay mujeres que hablen, hablan los niños. Y tenemos la historia de la profetisa, no me acuerdo el nombre, Débora entre las mujeres, y tenemos Samuel entre los niños, ¿no? Los adolescentes, no importa ser adolescentes, con toda la fuerza, sean ejemplos, la crema de leche del lugar donde estén, lo mejor de donde estén. ¿No es cierto? Me encantó esto. Y para los que somos más mayorcitos, no, yo soy más mayor, ya me fui, pero digamos para los maduros, no se conformen en este siglo, dice el Señor, sino transfórmense, para que transformando su corazón todo se transforme alrededor de ustedes. No se conformen a lo que le ofrece este mundo, transfórmense. Romanos 12:2. Y lo voy a leer porque me gusta. No vivan según los criterios de este tiempo presente. Cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Para los mayores, como yo. Para los que tienen más de 60, ¿no? Y que dicen, ya llegó el tiempo de la jubilación y yo ya me jubilé del trabajo que hacía y todo. Pero quiero leerles un texto hermosísimo, porque me hizo pensar. Yo digo, en la casa de Dios no hay jubilados, no hay jubilación, ni nada que se le parezca. Y vamos a leer el Salmo 92. Del 12 al 14. Ahí se los leo. Dice así para los más grandes, ¿no? Este Dios poderoso que nos acompaña todos los días. Dice, los buenos florecen como las palmas
y crecen como los cedros del Líbano. Están plantados en el templo del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto, siempre estarán fuertes y lozanos. Es una promesa de Dios, del Dios poderoso. No importa la edad, sean jóvenes, sean maduros, sean mayores, sean abuelos. No importa, están para florecer en los atrios de Dios. Estamos, porque yo también soy grande, estamos para florecer. Estamos para florecer. ¿Pero por qué? Porque yo soy. Antes de mí no hubo ningún otro Dios, ni habrá ninguno después de mí. No porque yo sea importante, yo soy solo el vaso de barro. El importante es Dios habitando en mí. El importante es lo que Dios hace, no lo que yo hago. Qué importante entonces entender esto. No ser ciegos ni sordos a la voz de Dios. Y a entender esto. No hubo ningún otro Dios, ni habrá otro igual después de mí.